Ok, terminó la visita de médico de Dinora Figuera y el régimen, después de claudicar, después de que dijeron lo que dijeron, lo tratamos en el programa de ayer, comienza a oler que el final está cerca, más cerca de lo que piensan. Se están quedando, señores, sin margen de maniobra. Y aunque como siempre le intenten vender que todo está bajo control, no es así. Y ya vamos a hablar de ello. Al parecer, la comparsa carnavalesca de las Fuerzas Armadas, que son lo que son, cobardes, corruptos y narcos, ahora también te quieren decir lo contrario. Debe ser que no les ha llegado el memo de que las órdenes se dictan en Washington. Y la reaparición de González López, el infame ministro de la Defensa, es más lamentable aún que su hoja de vida. Y ya vamos para allá. El Comité de Postulaciones presenta la lista de 561 candidatos para integrar el Poder Judicial e inicia el proceso de impugnaciones. Yo no sé si decirles que esto más bien parece el censo del PSV. Y si usted cree que el chavismo perdió las mañas y las formas, piénselo dos veces. Porque el SEBIN presiona a empresarios de apuestas hípicas en Zulia por las deudas con empresas afiliadas al Potro Álvarez. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy sábado 20 de junio de 2026. Tu servidor Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. Hay algo que el chavismo no te va a admitir, no quiere admitirlo de hecho. Es más, su nueva propagandista favorita, ya usted sabe quién es. Llegó a incluso torcer la realidad como siempre. Pero también hay una parte de la oposición que tampoco quiere mirar esto de frente. La transición venezolana no se va a acelerar solamente con discursos, ni tampoco solamente con marchas, ni solamente o exclusivamente poniendo a María Corina Machado de fontanera en cada tubería mugrienta de esa cloaca institucional del régimen. Porque quizá, por primera vez en un largo tiempo, la jugada aparentemente inteligente sea la que estamos viendo hoy. Y permítame que lo califique como quizá, o que recalque la palabra quizá. María Corina Machado tiene que liderar políticamente y que Dinora Figuera haga el trabajo institucional que nadie quiere tocar. Y eso, aunque suene raro, puede ser una buena noticia. Dinora Figuera regresó al centro del tablero venezolano en un momento extremadamente delicado. No regresa como candidata, no regresa como figura de masas, ni tampoco como la jefa emocional de la oposición. Regresa con otro papel, el de una figura institucional. Y esa diferencia importa muchísimo, porque con la misma ya se fue a su próxima reunión en Miami, que será con Mauricio Claver Carón, o sea, con un tipo de mano dura en contra del chavismo. Estados Unidos saludó esta reunión entre Jorge Rodríguez y Dinora Figuera en Caracas para que conversaran sobre la transición democrática, incluyendo el fortalecimiento de eso que es el Consejo Nacional Electoral y otras tantas cosas. También señalaron que esa reunión fue el primer acercamiento público entre sectores del oficialismo y miembros opositores en casi 3 años. Palabras del Departamento de Estado. Obviamente, usted puede desprender de esta declaración que Estados Unidos, al igual que nosotros, consideran un chiste los diputados estos del circo de Jorge Rodríguez que dicen ser oposición. Pero el punto más importante ni siquiera es la foto, aunque la foto habló mucho. El punto es la función. Porque en política, una foto sí puede ser propaganda, sino que le pregunten precisamente al psiquiatra o a Richard Grenell. Pero una función institucional puede convertirse en una grieta real dentro del sistema que nos tiene secuestrados. La pregunta que muchos se hicieron, por supuesto, al ver esto, fue inmediata. ¿Y esto qué significa para María Corina Machado? Y ahí, Dinora Figuera dijo algo clave. Insistió el día de ayer en separar su rol institucional del rol político de María Corina Machado. Incluso afirmó que María Corina es la líder del proceso, elegida en primarias, pero que ella, Dinora, está hablando desde la institucionalidad como presidente de la Asamblea Nacional de 2015. Importantes declaraciones. Esa frase es más preponderante de lo que parece al día de hoy,
Porque Venezuela lleva años atrapada en una inmensa tragedia donde todo, señores, todo, y yo no le voy a echar cuentos, ¿verdad?, se volvió político. El CNE es político, el Tribunal Supremo de Inmundicia es político, la Fiscalía es política, la Contraloría es política, los partidos fueron intervenidos, sí, de manera política, las inhabilitaciones políticas y la justicia, obviamente, política. Entonces, cuando alguien dice una cosa es lo político y otra lo institucional, no está haciendo una frase bonita, seguramente. Está tocando el nervio central de uno de los grandes problemas del venezolano o de Venezuela como país. Y un país no se reconstruye solo ganando una elección, lo sabemos. Se reconstruye cuando las instituciones dejan de ser armas arrojadizas. Y ahora les planteo la parte incómoda de esto, o quizá hasta cómoda, depende de cómo usted lo vea. Porque María Corina Machado no debería, no digo que no pueda hacerlo, digo que no debería estar metida en cada negociación técnica con el régimen. No porque no tenga legitimidad, todo lo contrario, sino porque la tiene, y esa es la clave. Ella debe preservar su rol como líder opositora, como referente político y como candidata presidencial. Su capital va a estar en representar la ruptura democrática, no en convertirse en esa persona que pretenda destapar cada cañería podrida del sistema. Porque si María Corina entra directamente a negociar cada detalle de la reestructuración del CNE, cada nombre, cada concesión, cada garantía, cada movimiento técnico, el régimen logrará meterla a ella en su terreno favorito, el barro. Y cuando una líder política entra en el barro institucional del chavismo sobre todo, el chavismo, ya usted sabe, intenta hacer siempre dos cosas fundamentales. Primero, hacerla corresponsable de todo el desastre que estamos viviendo, que es culpa exclusiva del chavismo. Y segundo, desgastarla antes de que se llegue a la elección. Por eso, que exista una figura como Dinora Figuera haciendo ese trabajo puede ser útil. Y además, fíjese que digo puede ser útil porque tenemos que esperar para evaluar. No porque sustituya a María Corina, nada que ver, sino porque protege a la misma María Corina de varias cosas. Y es que María Corina debe ser la voz política del cambio, mientras que Dinora puede ser la operadora institucional de la transición, pero hasta en veremos. Y esa división de roles puede ser mucho más inteligente que pelear por quién sale en la foto de la reconstrucción de la institucionalidad. El Departamento de Estado dijo que la agenda incluye prioridades como reconstruir las instituciones democráticas, fortalecer el CNE o hacer un CNE, restablecer garantías duraderas para la participación política de todos y asegurar libertades cívicas esenciales para un debate abierto. Y eso claro que no es menor, porque sin CNE creíble no hay elección creíble. El camino podría ser muy cuesta arriba, no imposible, pero muy duro. Sin partidos legalizados, realmente no hay competencia, realmente. Sin garantías políticas, no va a haber transición. Y sin libertades cívicas, nuestro papel, cualquier elección terminaría siendo una simple coreografía del régimen, del poder. Dinora Figuera insistió en las horas que estuvo en Venezuela que no concibe transformar un árbitro electoral con puros políticos y que el proceso debe buscar los mejores para esa gestión. Es una declaración fundamental, porque un CNE no puede ser simplemente una mesa que se reparte en cuotas partidistas, ¿verdad que no? No puede ser, ok, le damos 2 a estos, le damos 2 a aquellos, uno para el régimen, otro para este y todos felices. No. Un árbitro electoral tiene que tener una mínima capacidad de imparcialidad. Y en Venezuela, donde la palabra institución ha sido vaciada durante décadas, incluso lograr una transición medianamente imparcial ya sería un avance gigantesco. No un avance perfecto, quizá tampoco será mágico como suceda, no suficiente por sí solo, pero sí necesario. ¿Le suena utópico esto? ¿Por qué no pensar en el deber ser, verdad? Pero hay otro elemento clave, que es el tiempo. Esta nueva instancia debe presentar resultados concretos antes de finales de 2026, dicho por la propia Dinora en entrevista. Entre ellos, la designación, o al menos la base de la designación del CNE, y repito,
es lo que extraemos de las palabras de Dinora. Y eso coloca presión, porque una negociación sin calendario fácilmente se convierte en entretenimiento para el régimen. Una negociación sin resultados es una sala de espera. Una negociación que no tenga fechas, obviamente es una trampa. Y una negociación que no tenga consecuencias, sobre todo eso, es exactamente lo que el autoritarismo necesita para sobrevivir esta oleada. Por eso, Dinora Figuera tiene una ventaja, también tiene una carga. Y recordemos que está colocada por el Departamento de Estado, no lo olvidemos, no porque ella se propuso a motus propio para este plan. La ventaja, su misión es concreta y la carga es que tiene que producir resultados, porque no basta con decir estamos conversando, no basta con aquí hay buena voluntad, ni tampoco con decir se abrió un canal de comunicación. No. El país necesita saber si de allí saldrá algo verificable. El CNE, las garantías, la participación, los partidos, el cronograma, las condiciones. Porque si no hay resultados, entonces no va a haber transición. Sería simplemente otra maniobra más. Ahora, seamos honestos. Este movimiento también ha generado sospechas. Hay sectores, y no son pocos, en Caracas, que interpretan el retorno de Figuera como una estrategia que tiene el beneplácito de Washington y del régimen. ¿Para qué? Para impulsar un liderazgo opositor alternativo al de María Corina Machado y así debilitar su rol como negociadora. Yo no creo que sea así. Puedo equivocarme. También se señala que la plataforma unitaria había decidido previamente que María Corina iba a encabezar las negociaciones con el chavismo para convocar elecciones. Ya Dinora se reunió con la plataforma. Pronto sabremos qué salió de allí. Y esa preocupación, por supuesto, la traigo a colación porque no es absurda. Venezuela, los venezolanos, hemos visto demasiados falsos diálogos, demasiadas falsas mesas, más de 18, demasiados acuerdos que terminan dándole oxígeno al poder. Pero también, piénselo, hay otra forma de verlo. Porque no todo rol institucional significa exclusivamente una traición, ni toda negociación técnica es rendirse. Y no toda separación de funciones significa una división dentro de nuestras filas. Para eso necesitamos evaluar también lo que pasará en los próximos días. Hay que darle tiempo al tiempo, aunque el tiempo en Venezuela se cuente en víctimas. El verdadero peligro no es si Dinora Figuera hace el trabajo institucional. El verdadero peligro sería que ese trabajo se use para sustituir el mandato político de la oposición expresado en las primarias y también en las presidenciales robadas. Pero la línea debe estar dibujada muy clarita para que no se preste a malas interpretaciones. Dinora no viene a reemplazar a María Corina y hasta ahora parece que no lo pretende tampoco. Lo que debe es facilitar las condiciones para que María Corina compita, lidere y eventualmente gane en ese terreno menos secuestrado. Imaginemos que Venezuela es una casa destruida, que María Corina es la persona que llega y dice vamos a recuperar esta casa. Pero cuando abre la puerta, no solo hay polvo, claro que no. Hay tuberías rotas, hay cables manipulados, hay cerraduras cambiadas, habitaciones que están siendo ocupadas en ese momento e incluso un sótano lleno de trampas. Si María Corina se mete sola a reparar cada tubería, cada cerradura, cada pared, terminará cubierta de aguas negras, de pintura y de muchas cosas antes incluso de llegar a la sala principal de la casa. Ahí es donde tiene que entrar Dinora, no como dueña de la casa, no como la nueva protagonista emocional, sino como alguien que puede bajar al sótano institucional y empezar a ordenar lo mínimo para que el país pueda entrar a la casa. Eso obviamente no la va a convertir a ella en la salvadora, pero sí en una pieza útil y fundamental. Y en una transición, a veces la pieza útil es tan importante como la pieza popular. La transición venezolana necesita dos carriles. Dos. Un carril político que se traduce en liderazgo, movilización, candidatura, mensaje, presión ciudadana, y ese carril obviamente lo ocupa María Corina Machado por un lado y por el otro el carril institucional, árbitro electoral, garantías, legalización de partidos, condiciones mínimas para participar, interlocución técnica. Y ese es, o debería ser,
el carril de Dinora Figuera. Si esos dos carriles se confunden, ahí sí tenemos la torta, porque todo se va a bloquear. Si María Corina negocia todo, el régimen la desgasta. Si Dinora pretende liderar políticamente, va a dividir. Pero si cada carril cumple su función, el régimen es el que pierde una ventaja. Porque ya no puede decir, María Corina no negocia, pero tampoco puede arrastrarla directamente al pantano, al lodo, al barro, que es donde le gusta jugar al régimen. La oposición puede presionar desde afuera y reconstruir esas condiciones desde adentro. Ese equilibrio sí es difícil, es frágil y puede salir mal, claro que puede salir mal. Pero también puede ser una de las pocas formas reales al día de hoy de que aceleremos el proceso, de no llegar a 2030, y usted me entiende. Dinora Figuera no es el reemplazo de María Corina Machado. Sería tonto que ella o que incluso los Estados Unidos lo pretendieran de esa manera. Y si alguien intenta venderla así, o se equivoca, o está jugando a dividir. La importancia de Dinora está en otra parte. Está en entender que Venezuela necesita algo más que liderazgo político. Necesita instituciones que no sean propiedad privada del poder. Necesita un árbitro electoral que no sea una extensión del régimen. Partidos que puedan existir sin ser intervenidos. Algo muy importante, de lo que vamos a hablar más adelante. Militares. También garantías que no dependan del humor de Miraflores. Necesitamos reglas. Ese, entiendo de verdad, de buena fe, es el rol de Dinora. No el rol de una candidata, ni tampoco el rol de un caudillo, ni menos el rol de la figura de masas, nada más alejado de la realidad. El rol de hacer el trabajo institucional, que aunque no emociona, puede abrir la puerta para que lo político finalmente ocurra. Porque quizás la transición no empiece con un gran discurso, quizá empiece con algo menos épico, pero mucho más decisivo. Separar la política de las instituciones de alguna manera, y repito, aunque suene utópico, ¿por qué no pensar en el deber ser? Y en un país donde el régimen convirtió a las instituciones en cloacas, que María Corina no sea la fontanera de esa cloaca puede ser exactamente lo que la transición necesita para acelerarse. Ahora, mi pregunta para ti es esta. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas que Dinora Figuera está abriendo una puerta real hacia la transición, asumiendo que está puesta por el Departamento de Estado? ¿O piensas que el régimen está intentando abrir una nueva división dentro de la oposición? Quiero leerte en los comentarios. Y si este análisis te ayudó a ver en algo la jugada desde otro ángulo, compártelo con alguien que esté tratando de entender qué es lo que está pasando realmente en Venezuela. Y, por supuesto, haremos una versión de redes sociales para que lo puedas compartir también. Ahora, hay declaraciones que envejecen mal, en cuestión de segundos. Y el régimen está llena de ellas. Las palabras recientes de Gustavo González López sobre la soberanía de Venezuela parecen exactamente que entran de lleno en esa categoría. Lo que no es negociable, lo que es inflexible, lo que no muta, nuestras raíces de independencia, nuestro pensamiento militar bolivariano, nuestras ideas de soberanía y de protección a la patria y al pueblo. Pero estos 30 años los han llenado de ustedes para poder ser los custodios de la doctrina y del legado del comandante Chávez. Cuando el delincuente y violador de derechos humanos del ministro de Defensa del régimen afirma lo que no es negociable, lo que es inflexible, lo que no muta, son las raíces de independencia, el pensamiento militar bolivariano y las ideas de soberanía, y dice esa palabra, uno tiene que hacer de verdad un esfuerzo casi olímpico para no preguntarse en qué país vive este o mejor dicho, ¿en qué década cree que sigue parado? Porque el chavismo todavía intenta hablarte como si estuviera en los tiempos de Hugo Chávez, con cadenas interminables, con discursos contra el imperio y con generales de goma espuma aplaudiendo como decoración navideña de cuartel. Pero la realidad política después del 3 de enero nos dibuja lo que no fue un simple evento judicial o militar,
sino la demostración de poder que alteró por completo la relación de fuerzas entre Washington y la estructura chavista que quedó administrando el país, y por allí ni se aparecieron los cobardes de los militares, que quedaron para poco más que ser unos TikTokers ahora, y TikTokers de segunda, o es que usted no se recuerda de estos videos. ¡Tú a mi país nunca vas a intervenir! ¡Tú a mi país nunca vas a intervenir! Escucha, gringuito, ya estamos preparados. Escucha, gringuito, ya estamos preparados. Con armamento ruso te estamos esperando. Con armamento ruso te estamos esperando. Vente pa' acá, que lo que te viene es palo. Vente pa' acá, que lo que te viene es palo. Queremos tu bienestar latinoamericano. Queremos tu bienestar latinoamericano. No me importa dónde, no me importa si. No me importa dónde, no me importa si. Somos Caribe dispuestos a morir. Somos Caribe dispuestos a morir. Desde ese día, el régimen de Delcy Rodríguez ya no se comporta como una fuerza que desafía a los Estados Unidos. Se comporta como una estructura que calcula, y calcula bien cada paso para no cruzar la línea roja de Washington, la que se quedó marcada con fuego. Y allí está la contradicción central. Porque mientras el violador de derechos humanos de González López habla de soberanía inflexible, el régimen negocia, coopera, acepta condiciones, permite auditorías, facilita acuerdos energéticos, modera cuidadosamente su discurso frente a la Casa Blanca y se olvidó de sus aliados. ¿Se acuerdan? De Rusia, de China, de Irán. No se trata de decir que Venezuela dejó de existir desde ese momento como país, tampoco, ¿no? Ni que cada decisión que se toma formalmente en Washington se aplica exactamente en Venezuela. Pero el punto es más preciso. El chavismo sabe que no opera con el margen de impunidad que tuvo durante años. La caída de Maduro funcionó como un recordatorio permanente de que Estados Unidos no solo te amenaza, sino que ya te demostró la capacidad de actuar cuando considera que sus intereses estratégicos están en juego. Pregúntenle al niño guerrero también. Y frente a ese antecedente, el discurso soberanista de la Fuerza Armada suena menos como una doctrina y suena más como una nostalgia balurda, como un chiste. Las señales están a la vista, señores. Estados Unidos ha respaldado públicamente estas conversaciones entre actores venezolanos, acabamos de hablar de ellas, que hasta hace poco estas personas de la acera de al frente eran enemigos, los querían extraditar y hasta quitarle la nacionalidad. Estados Unidos ha condicionado los avances en materia electoral, institucional, económica, ha supervisado los esquemas financieros, energéticos, de seguridad, incluso operaciones contra estructuras criminales. El propio Capo Cabello reconoció el apoyo tecnológico de Estados Unidos para echarse al niño guerrero, es decir, mientras la narrativa militar sigue hablando de independencia, absurdamente, algunas de las operaciones más relevantes del régimen en los últimos meses ocurren bajo el nivel máximo de influencia norteamericana, de asistencia o de presión. Y por eso, el discurso de González López resulta tan revelador y lo traemos a colación a propósito. Por eso lo colocamos el día de hoy en el programa. No porque diga algo nuevo, sino porque muestra el desfase de la retórica militar y la realidad política. Y ahora les va a tocar tragarse otro sapo. La Fuerza Armada sigue hablando como si el desafío principal fuera resistir al imperio, pero el poder civil chavista actúa como propiedad de ese imperio. La diferencia lo explica casi todo, y por cierto, es peligrosa para la estabilidad del futuro, porque estos militares que vimos allí son un poco de monos con hojilla, como dice el refrán popular, ojo, para referirse ante el peligro inminente o de algo que está fuera de control. El problema para el régimen es que ya no le basta con repetir las consignas. La soberanía no se defiende declamándola en actos oficiales o en videitos de TikTok. Se demuestra ejerciendo poder real, sin depender de autorización externa, sin aceptar tutelas financieras, sin pedir oxígeno económico a quienes por años fueron presentados como los enemigos históricos. Y hoy el chavismo no está en posición. Hoy el chavismo está intentando sobrevivir dentro de un marco impuesto por circunstancias que no controla de ninguna manera. Por eso la frase de González López tiene algo de tragicómico. Habla de una soberanía que en la práctica el propio chavismo fue entregando a pedacitos. Primero, cuando destruyó PDVSA, luego cuando convirtió el Estado en una caja negra,
Después, cuando permitió que el crimen organizado ocupara territorios enteros y lo exportó, y finalmente, cuando dejó el país tan quebrado institucionalmente, fíjense lo importante del primer bloque del programa, que terminó necesitando supervisión externa para volver a operar. La paradoja de estas palabras es brutal. Quienes se presentaban como los guardianes de la independencia terminaron administrando una transición bajo tutela. Y quienes durante años acusaban a otros de entreguistas, hoy te piden permiso, negocian garantías y demuestran la buena conducta para que no queden fuera del nuevo tablero. Así de tristes son estos tipos. Así que sí, González López, puedes hablar de soberanía todo lo que quieras. Puedes adornar el discurso con Bolívar, con independencia, con doctrina militar. Pero los hechos son los hechos y son tercos. Desde el 3 de enero, el chavismo sabe que hay un límite que ya no define a Caracas y que ustedes quedaron como lo que son, unos cobardes. Y esa es la verdadera noticia, aunque no tan noticia, es la reflexión, quisiera decir. No que como ministro este señor te hable de soberanía, sino que son las prepagos de lo que sea que queda del chavismo. El Comité de Postulaciones Judiciales, presentó ayer viernes los candidatos para integrar el Poder Judicial de conformidad con el artículo 264 de la Constitución. Vaya, vaya, vaya. Con esta lista comienza ya, de manera formal, el periodo de impugnaciones que transcurrirá desde este 19 de junio hasta el 3 de julio. Es muy cortito. Las impugnaciones se deben hacer por escrito mediante prueba fehaciente a cualquiera de los candidatos que se computarán desde la publicación de esa lista, detallaba el comité. La Asamblea Nacional, o lo que sea que ellos creen que es una Asamblea Nacional, detalló que son en total 561 personas que aspiran a diversos cargos dentro del Tribunal Supremo de Inmundicia, entre los que destaca el de magistrado, por supuesto. Entre los candidatos está la ex vicefiscal general del Ministerio Público, Catherine Harrington, sancionada por Estados Unidos en 2015, así como Aimé Nogal, una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, o Luis Emilio Rondón González, también está en esa lista. Asimismo, el comité informó que un total de 63 personas se postularon para optar al cargo de inspector de tribunales, mientras que 33 al de director de la Escuela Nacional de Magistratura. La Asamblea Nacional sustituirá solo a 8 magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a 12 nuevos que se sumarán a los otros delincuentes que siguen ejerciendo desde la Corte. El Parlamento aprobó la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del Tribunal esté conformada ahora por 7 magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por 5. En abril pasado, la heredera de la dictadura inauguró la gran consulta nacional para reformar la justicia penal del país, con el objetivo de, decía ella, de superar los males que persisten, dice uno, y uno lo sabe, de tratar de mantener a su camarilla de juristas del horror allí atornillados para favorecerla a ella. En mayo dijo que, en un primer análisis, encontraron 3 grandes desafíos en el sistema: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza. Luego de determinar que el 68% de las personas encarceladas, esto lo dijeron ellos, en el país, son de estratos económicos y sociales menos favorecidos. ¡Oh, casualidad! Ya la lista está allí y ahora nos toca a nosotros hacer el trabajo sucio. Claro que sí, y tenemos que hacerlo, porque no es poca cosa lo que allí se está jugando. Para finalizar, les comparto un trabajo del Pitazo de nuestro amigo César Batis, para que no olvidemos que los criminales, estos rojillos, siguen jugando el mismo jueguito. Escuchen esto. Comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, presionaron este jueves 18 de junio a dueños de casas de apuestas hípicas en Maracaibo para pagar las deudas que tienen pendientes con la empresa El Inmejorable, propiedad de Ángel Pino, quien es presunto socio operativo de Antonito el Potro, el Pony Álvarez, en el Instituto Nacional de Hipódromos. Empresarios y trabajadores de centros de apuestas denunciaron que los funcionarios del SEBIN
hicieron inspecciones en los establecimientos con la intención de, mira, pasa para acá, vente, cae aquí, para el fresco. Pero bueno, esto es más que para el fresco. Exigir el pago de las deudas que contrajeron con la operadora, mientras que su dueño estuvo en detención preventiva desde marzo hasta finales de mayo. Los representantes del Inmejorable llegaron así a los centros hípicos donde les debían el pago de ese porcentaje que obligaron a las operadores o a los operadores a pagarle a estos malandros. Llegaron con el SEBIN exigiendo que les pagaran, dijo una fuente ligada al sector a El Pitazo. La investigación en contra de Pino, conocido en el mundo del hipismo como Coco, surgió por su rol por el manejo de las apuestas del INH. Según testimonios de personas afectadas, Pino participó en ese esquema de extorsión donde las casas de apuestas debían pagar sumas millonarias de dinero a estos sinvergüenzas, al Potro, al Inmejorable. Las inspecciones en Maracaibo estuvieron a cargo de 2 personas de confianza de Coco, su excuñado de nombre Johnny y un colaborador identificado como Paul, pero fueron enfrentados por los propietarios ante las amenazas e irregularidades previas en los cobros. No se llegó a nada, es la información que tiene Batis. Habrá una reunión el lunes 22 de junio en Caracas para saber cómo se va a trabajar con esto, sostuvo una de las fuentes. El Instituto Nacional de Hipódromos ha cambiado desde marzo las operadoras que están autorizadas para la gestión del sistema de apuestas hípicas y deportivas en Venezuela, pero en todas las empresas salen a relucir los mismos nombres. Es como la Fiscalía, es como la Defensoría del Pueblo, ya usted me entiende. En abril de 2026, la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, la SUNAHIP, y la Junta Liquidadora del INH informaron la sustitución del grupo El Inmejorable por la estructura vinculada al grupo El Cordialito, propiedad del empresario Pedro López. Según fuentes del sector, López mantenía vínculos previos con figuras del entorno hípico como Antonio El Potro Álvarez y el directivo Ángel Pino, hasta que surgieron diferencias internas relacionadas con la gestión de comisiones en el sistema de apuestas. El 3 de junio, días después de la salida en libertad de Pino, el INH anunció en un comunicado el cese de la relación contractual con la empresa Corporación Cordialito e informó que durante el proceso de transición asumirá de manera directa la operación y el control del sistema de apuestas de 5 y 6, así como también el de las jugadas nacionales, internacionales y deportivas. Se pagan y se dan el vuelto. Indicaron que para garantizar, porque es muy importante, la continuidad y la eficiencia de la plataforma, contarán con el soporte de 2 empresas que calificaron como aliados tecnológicos: Inversiones Tecnovay 17 CA y GBC Gaming CA, ambas vinculados al dueño del Inmejorable y su entorno. Los empresarios del hipismo se mantienen a la expectativa de cómo se va a manejar el negocio de apuestas, aunque presumen que no habrá mayores cambios, obviamente. Terminarán siendo otras empresas con los mismos dueños, dijo un trabajador. O sea, terminará siendo lo mismo de siempre con el chavismo, hasta que se les acabe.